Escribe el artículo es Carolina Mela, que es la corresponsal de El País en Ecuador. Carolina, gracias por atender a Caracol Radio. Buenos días. Hola Jorge, buenos días. Carolina, ¿cómo amanece el Ecuador y cuáles son los últimos episodios de esta historia que ha estado en desarrollo? Rompimiento de relaciones diplomáticas de México con Ecuador, por supuesto, la condena de casi todos los países, de la mayoría de organismos multilaterales. ¿Cómo amanece Ecuador esta mañana? Todavía con mucha incertidumbre, Jorge, de lo que va a venir después y las consecuencias de la decisión de asaltar la Embajada de México en Quito el día viernes. En realidad yo creo que todavía en Ecuador no se logra sentir, a más de la condena mundial, ¿no?, internacional, no se logra sentir todavía los estragos de lo que esto podría ocurrir. Probablemente se van a sentir en los próximos días en lo político, evidentemente en la Asamblea Nacional, en el Congreso, pero también en los miles de ecuatorianos que pasan por México con la intención de pasar hacia los Estados Unidos, los migrantes que están allá. Todavía hay mucha incertidumbre, los estudiantes que viven en México, las personas que viven allá. Entonces creo yo que cuando un poco se aterrice sobre la situación que va a suceder con ellos, probablemente en Ecuador se va a sentir con mucha más fuerza los estragos de esta decisión del día viernes, Jorge. Carolina, este es un punto de honor por la cercanía que han tenido siempre, la amistad que han tenido siempre el expresidente Correa, que también está en un asilo en Europa, y el vicepresidente Jorge Glass. Ha escrito usted con Juan Diego Quesada un texto contando esa relación que han titulado Jorge Glass, la sombra fiel de Rafael Correa. ¿El presidente Noboa ha hecho alguna declaración pública, ha reconocido que se ha metido en un problema o se ha mantenido, digamos, en silencio? En silencio completamente. En realidad, Jorge, los que han salido ahora prácticamente a dar un poco la cara de lo que estaba pasando es la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller, y el vocero el secretario de Comunicación de la presidencia, que un poco ya habían dado una rueda de prensa el día sábado. No han dicho mucho más, incluso ni siquiera un poco argumentando cuáles eran esos indicios de que tenían este temor de fuga, que es el principal problema que tenía en este momento, en realidad, probablemente el gobierno ecuatoriano, porque hay que recordarle probablemente a la audiencia que en el año 2023, justamente, una ministra que también está vacilada, pero en el consulado de Argentina, María de los Ángeles Duarte, fugó en un operativo que evidentemente tuvo ayuda de alguna manera de los funcionarios diplomáticos, y eso trajo serias complicaciones obviamente para el gobierno de ese entonces, que era Guillermo Lasso. Entonces el gobierno actual pues no quería tomar el mismo riesgo de que un funcionario que además de esto, el ex vicepresidente Jorge Glass, que además tiene 2 sentencias ejecutoriadas, él en realidad estaba cumpliendo su pena en prelibertad por unos movimientos ahí en lo jurídico, que logró una medida cautelar que le permitió seguir cumpliendo el resto de su pena en libertad cuando él pidió refugio, asilo en la Embajada de México en Quito el 17 de diciembre de 2023. Entonces el mayor riesgo o el temor que tenía el gobierno ecuatoriano era de que vuelva a ocurrir algo como lo que le pasó al ex gobierno de Guillermo Lasso, y aparentemente ahí se justifica la medida que han tomado. Carolina, esto obviamente no justifica de ningún modo lo que ha hecho el presidente Noboa, que en voz de la mayoría de los demócratas del mundo que conocen la gravedad de invadir un territorio que es extranjero, porque lo es una embajada en cualquier lugar del mundo o es jurisdicción de ese país. ¿Le parece que al señor Glass la justicia ecuatoriana lo ha tratado mal o realmente hay indicios para pensar que él en efecto cometió actos delictivos? Me es muy difícil responder aquello. Sí puedo decirte que él tiene 2 sentencias que han pasado por todas las instancias judiciales internas del país. Es decir, aquí cuando existe una sentencia, tiene la oportunidad esta persona de poder ir a cortes mayores internamente en el país, hasta la Corte Nacional, la Casación, etcétera. Las sentencias de Jorge Glass ya estaban completamente ejecutoriadas, es decir, él había recorrido todas las instancias para poder hacerlo. Entonces, y de hecho, ahora mismo, probablemente una de las últimas cosas que se han sucedido es que él ya ha pedido un habeas corpus
para poder salir de prisión, ¿no? Y probablemente estas medidas cautelares o extraordinarias que existen dentro de la legislación ecuatoriana, en las que incluso él se valió en otras ocasiones para poder salir, y justamente es la que te decía hace un momento, Jorge, que fue una de las medidas que pudo tener para poder comenzar a cumplir su pena en libertad, algo que tratan de modificar ahora mismo en las leyes ecuatorianas, ¿no? Para que no se abusen en realidad de estas medidas cautelares personas que tengan sentencias ejecutoriadas. Es Carolina Mela, la corresponsal del País en el Ecuador. Ha escrito varios textos con Juan Diego Quesada sobre este asunto, sobre el rompimiento de relaciones diplomáticas entre el Ecuador y México y las consecuencias que va a tener esto de aquí en adelante. Carolina, gracias por atendernos en estos días tan agitados de noticias para ustedes. Buen día. Con gusto, Jorge. Buen día para ti también.